el rito de pasaje que sufrió Jerry Sánchez en ese entonces fue el principio del cambio de psique de niño a hombre. Fue cuando tenía 15 años y me rompieron el corazón. Ahí sufrí lo que un niño siente cuando se le rompen todas sus ideas de Disney. Yo hace 20 años que empecé a mejorarme personalmente, que empezó mi camino en esto del desarrollo potencial humano. Hace 20 años, ¿qué fue lo que me llevó a eso? Pues no saber cómo funciona el ligue, no saber cómo funciona la atracción, no saber cómo funciona, no saber estar completamente frustrado con las mujeres, no saber cómo funciona la atracción, ver que eran estos como seres que yo idealizaba y endiosaba, y lo que dirían hoy en día, ¿no? Que el simpeas en ese entonces era como que eras un hombre beta. O incluso, como nosotros le llamamos desde hace muchos años, el Gollum, que está en su cueva, sediento de ver qué hace la diosa, pensando en la diosa en secreto. ¿Cómo le hago para que me vea? ¿Cómo le hago para que me note? Y en ese entonces, cuando yo empecé este camino, no había redes sociales. Entonces te imaginarás que el simpeo iba todavía más profundo. Iba a modo de romance extremo, tal como regalos, cosas caras, ahorrar mucho tiempo para darle un regalo, porque pensamos estúpidamente que entre más caro es algo, pues más valioso es. Entonces, pues ahí me ves, ¿no? Intentando ahorrar para comprarle algo muy bonito a mi novia de ese entonces, o la que yo quería que fuera mi novia, para que resultara en nada, ¿no? Entonces, como hombres tenemos esto que pensamos, yo le llamo la ecuación beta de la seducción. Para que me lo entiendan los contemporáneos, sería la ecuación simp de seducción, que no es otra cosa más que, y lo digo en mi bestseller internacional, El lenguaje de la seducción. Es un libro así de grueso, el que tengo de este lado. Ese que ves allá atrás, rojo, al lado del de Nadie habla de esto, ese es mi bestseller internacional. Es un libro de más de 500 páginas casi, y está centrado precisamente en este camino del alfa. Desde ahí les estaba platicando de todas estas cosas y cómo puedes tú ir de 0 a 1000. Entonces, la ecuación beta de la seducción funciona de tal manera que uno piensa que entre más inviertas, entre más le pongas esmero, entre más racionalices, entre más intentes construir argumentos lógicos, construir incluso poemas, cosas caras, romance, entre más te esfuerces, ella más te va a corresponder. Para darnos cuenta que eso no es cierto, eso no es más que la vía para que ella te desprecie. Esto me tomó mucho tiempo aprenderlo y entenderlo, y cada vez entiendo más porque a ese aprendizaje le junté todos los principios que también forman parte de mis estudios de hace, como te digo, 20 años llevo estudiando yo esto, de psicología evolutiva, comportamiento humano, cómo se comportan los grupos, todas estas cosas que nosotros no entendemos, que por cierto me llevó a entender otras cosas más, que puedes conectarlo incluso con lo que estamos a punto de vivir, Agenda 2030, y tú dirás, ¿cómo se conectan estos puntos? Bueno, pues cuando me metí a la madriguera, como te digo, hace más de 20 años, empecé a descubrir que el mundo no era como nosotros, como nos dicen. Entonces esto fue un gran despertar para mí, fue algo muy duro, fue algo muy, pues es devastador, porque te das cuenta que todas las cosas que tú tenías proyectadas, todas las cosas que tú pensabas que cómo funciona el mundo, tu cosmogonía, tu cosmovisión, que eso no es otra cosa más que decir cómo ves el mundo, cómo crees que funciona, se te despedaza en un momento. Pero eso también, y ahí es donde muchos se atoran, y ahí es donde yo quisiera darles un poco de esperanza a los jóvenes, porque veo que también están muy desesperanzados en este aspecto. Cuando uno se confronta con la realidad, cuando uno se confronta de que la ecuación beta de la atracción-seducción, o lo que nosotros entendemos como que es atractivo, no es lo que nosotros pensamos que va a ser, o no va a tener los resultados, el funcionamiento que nosotros esperamos, ahí se nos rompe algo dentro de nosotros. Y esto puede llamarse también como lo que se denomina ritos de pasaje. Nosotros llevamos, como te digo, más de 10 años enseñando esto de liderazgo masculino, excelencia masculina. Y ahí tratamos un tema que es bien importante, que son los ritos de pasaje. ¿Qué son los ritos de pasaje? Los ritos de pasaje no son otra cosa más que la transición que existe de la mente, tanto psicología, fisicalidad, de un niño a un hombre. Es la transición de cuando un niño se convierte en un hombre. Entonces, esta
este cambio de psique, sucede algo psicológicamente, se rompe algo dentro de ti. Puedes decir que tu primer rito de pasaje, muy probablemente para todos ustedes, es la ruptura de corazón. O sea, es que alguien te rompa el corazón. Para mí, mi primer rito de pasaje duro, además de decirme que Santa Claus no existe, que ese no es un rito de pasaje, es una broma. Además de eso, fue cuando tenía 15 años y me rompieron el corazón. Ahí sufrí lo que un niño siente cuando se le rompen todas sus ideas de Disney, cuando se le rompe toda su idea de cómo funciona el amor, el romance y demás. Y ahí fue mi primer exposición, o digamos mi primer trancazo con la realidad. Obviamente fue algo que me dolió muchísimo, es un rito de pasaje en sí. El rito de pasaje que sufrió Jerry Sánchez en ese entonces fue el principio del cambio de psique del que te estoy hablando, de niño a hombre, la transición de niño a hombre. Entonces, esta transición de niño a hombre es algo que te va a marcar de por vida. O nunca lo va a hacer. ¿Cuál es el problema de los ritos de pasaje? Antes los ritos de pasaje, ahorita te estoy hablando de un rito de pasaje muy fresa, si lo quieres ver de esa manera, muy inocente. Pero los ritos de pasaje en las tribus, los ritos de pasaje en la antigüedad podían significar que te picaran animales ponzoñosos y estar al borde de la muerte. Podría significar tener que matar a un lobo y estar en medio de la nada. Podía tener que significar matar a no debo decir esa palabra, pero bueno, eliminar a un miembro de otra tribu y traer la evidencia. Eran ritos de pasaje de verdad, en muchos casos espeluznantes. Si ustedes se han familiarizado, si les gusta la parte de la conspiración y han escuchado los ritos de pasaje, por ejemplo, que tienen que vivir los Zulu, que son una tribu de Sudáfrica, que estos Zulu son chamanes, hablan acerca de precisamente el contacto que hubo de hace mucho tiempo atrás entre la humanidad y seres de otros espacios. Pero bueno, van a decir que estoy loco si hablo de esto, pero ve cómo todo se va conectando, todo se va ensamblando. En los Zulu lo que tenían que comer era, imagínate, tenían que desenterrar, ya sabes, a alguien y comer parte de esa persona. O sea, imagínense el canibalismo, tener que quitarle lo más preciado, ya saben, a una persona. Todos estos ritos de pasaje, o incluso estar al borde del colapso, al borde de pasar al otro lado de los bardos. Imagínense estas partes muy extremas que como hombre tenías que vivir. Hoy en día estos ritos de pasaje se han transformado a otro tipo de ritos de pasaje. Hay veces que ni siquiera existen. ¿Por qué crees que, por ejemplo, en los equipos o cuando tú vas a jugar un deporte o vas a practicar algo, existe lo que se llama la famosa novatada? La famosa novatada no es más que una evolución de estos ritos de pasaje. Es un símbolo de la transición de un niño a hombre y de un sentido de pertenencia. Cuando nosotros tenemos estos cambios en la psique, si tú no has vivido este tipo de cambios en la psique, puede ser, por ejemplo, la primera vez que, no sé, te peleaste con alguien. O puede ser la primera vez que te rechazaron, como te decía. La primera vez que te sentiste completamente solo porque te dejaron tus amigos. O la primera vez que te rompieron el corazón. Estos son los equivalentes muy, como te digo, fresas, muy light de los ritos de pasaje. Muchos de ustedes han vivido en la comodidad. Y te das cuenta porque todo nos aflige, todo nos lastima, todo nos ofende. Esto es una evidencia clara de que no estamos listas para el mundo real. Si tú te das cuenta, el mundo real es muy cruel. Y yo pienso, esta es mi opinión personal, que las cosas que no nos atrevemos a hacer en la vida real o por miedo en la vida real, las vamos y las hacemos online. ¿Cuál es el problema de esto? Que el progreso no es personal si lo haces online. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, no vas a ver ninguna progresión, no vas a ver ninguna diferencia entre tu yo de hoy y tu yo de mañana si todo lo que haces es online. No quiere decir que no hagas cosas online, porque la realidad es que muchas cosas funcionan muy bien online. El ejemplo claro es este. No hubiera sido posible contactar a miles de personas, millones de personas a través de todas estas redes sociales con este mensaje por más de 10 años, de no haber sido por las redes sociales. Eso fue algo que revolucionó y potenció todo este camino que fundamos, que es el camino del Alfa. Entonces, todo esto que revolucionó y potenció toda esta mejora personal que comenzó como hombres, para hombres y ahora también es para chicas,
Bueno, pues toda esta mejora no hubiera sido posible de no haber sido por las redes sociales. Hoy puedes estudiar carreras gratis desde la comodidad de tu hogar. Es una bendición, pero a la vez también es algo muy peligroso porque crea la ilusión de que estamos progresando cuando quizás no lo estamos haciendo. Es un tema que va muy, muy profundo. Te estaba hablando de los ritos de pasaje, pero a su vez todo esto empezó porque les estaba platicando de que lo que estoy haciendo con las chicas y lo que les estoy mandando de mensajes y el que les estoy compartiendo a las chicas no es otra cosa más que yo lo que le diría a mi hermana y el cómo le diría a mi hermana. Lo que quisiera compartirle a mi hermana son las verdades que la van a preparar para la vida, como van, aunque duelan. Porque ¿qué preferimos? Estas cómodas mentiras. Por eso mi libro, de Nadie habla de esto, el que ves aquí atrás, el negro, el subtítulo es Verdades incómodas en un mundo de cómodas mentiras. Porque vivimos en un mundo de cómodas mentiras en lugar de decir las verdades incómodas. Yo esperaría que mi hermana, por ejemplo, me dijera a mí esas verdades incómodas y yo decirle esas verdades incómodas de hombre a mujer o de hermano a hermana. También estamos viviendo en un momento muy difícil, porque a su vez de que necesitamos toda esta información, estamos sedientas de esta información, a su vez parece ser algo malo que tú le digas a alguien que se vuelva mejor. Y yo lo veo. Yo veo que todo esto empezó desde hace unos años, que se les empezó a decir, por ejemplo, todo empezó con unos mensajes que son muy mediocres, pero son mensajes que apelan al ego. ¿Y a qué me refiero con que apelan al ego? Apelan a que tú no te tienes que esforzar, apelan a que tú estás bien como estás. Y ojo, yo creo que simple y sencillamente todos estamos donde queremos estar y si no estamos mejorando es por algo. Y yo he estado atascado ahí. Quiero que sepas que lo entiendo. Pero de eso a decir que todo lo que nos sucede es culpa de los demás, es más de esto que te digo de la burbuja de cristal. Y una de las características que nosotros enseñamos y que llevo más de 20 años estudiando y sobre todo implementando, eso es muy importante que tú sepas. Un mentor tiene que ser congruente con lo que dice, hace y piensa. Y tú también, como hombre y como mujer. Si no hay congruencia, si no está alineado lo que dices, haces y piensas, estás deambulando por la vida. La congruencia, eso es el sello de una persona de alto nivel. Y aquí no confundamos, el alto valor se ha confundido y se ha desvirtuado y se entiende como que tienes que ser un millonario. No tienes que ser un millonario. Tienes las bases y el potencial para convertirte en uno. Porque todo esto que enseñamos aquí, y llevamos más de 10 años enseñándolo, se trata precisamente de ponerte en una plataforma de que adquieras estas características de personalidad, en donde tú puedas acceder a todo eso que tú quieres y deseas de la vida. ¿Es fácil? No. ¿Tarda mucho tiempo? Sí, te digo, yo llevo 20 años en esto. Y puedes ver desde 10 años, 15 años, probablemente 13 años desde que empecé a bloguear y todo lo demás acerca de esto. Pero puedes ver mi evolución. Por eso te digo que puedes ver mi canal de YouTube en donde empecé hace 10 años. Este año cumplimos 10 años y vamos a hacer varias cosas muy, muy, muy importantes para esta comunidad. Porque cumplimos 10 años. Entonces, si tú crees que las cosas tienen que ser fáciles, yo te diría, vuélvelo a pensar, piensa por qué tendrían que ser fáciles. Entonces, todos estos mensajes de todo es culpa de los demás, victimización, etcétera, es no volverte responsable. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué quieren que no nos volvamos responsables? Porque al no volvernos responsables nos volvemos dependientes. Y al volvernos dependientes somos mucho más fáciles de esclavizar. Todo esto, todo lo que estamos hablando hoy incluso de la lucha entre masculino y femenino, esta lucha de poderes entre mujeres y hombres, esta guerra de los Set, Sos, no tiene otra cosa y otro origen que un diseño. Verás, dentro de todos estos estudios, dentro de todos estos años, me he metido muy a fondo a la psicología de grupos, por ejemplo. A algo también que se llama la ingeniería social. De hecho, tenemos una clase de cómo puedes utilizar esto a tu favor. Cómo las cosas que utilizan la élite, o los que están arriba de nosotros, o los que quieren que nosotros seamos esclavos, cómo utilizan esto hacia nosotros. Entonces, en esta clase te enseño cómo te blindas de esto y lo puedes utilizar a tu favor desde siempre un paradigma de compasión, de dejar mejor el mundo de cómo lo encontramos. Una de nuestras bases, una de nuestros 4 pilares aquí en GS es precisamente que seas una persona espiritual. ¿Qué quiere decir que seas una persona espiritual? Que dejes el mundo mejor
de cómo lo encontraste. Entonces, usar esto para dejar el mundo mejor de como lo encuentras. Y no solo eso, sino además de esto, que tú puedas entonces no solamente acceder a lo que tú quieres, sino no dejar que te manipulen, que te controlen hombres indómitos y mujeres indómitas.